a gente de la Asamblea Legislativa, en este caso, oponerse al uso de este instrumento. Y obviamente, y eso es lo que siempre sucede en Asamblea, Sí. Muchas veces ya es una decisión tomada con anterioridad, la elección de estos funcionarios. Entonces, obviamente, como ya es una decisión que se toma anticipadamente, y que no tiene nada que ver con el proceso que se realiza en la Asamblea, Sí. entonces en esa medida no es necesario un baremo, no es necesario, porque ¿para qué va a medir? Si usted ya tiene un consenso político con otras fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa de quiénes van a ser los magistrados. Pero pese a eso, pese a esa realidad, nosotros como sociedad civil seguimos insistiendo en ese tema, y de hecho el Observatorio Ciudadano para la Corte de Cuentas presentó a la Comisión Política un baremo para que sirviera como una herramienta. Luego Funde Acción Ciudadana nos hemos sumado a apoyar ese baremo y con la resolución de la Sala de lo Constitucional toma más fuerza que se utilice ese baremo. Yo creo que es importante señalarle a los legisladores que nosotros de ninguna manera estamos queriendo que se sustituya la decisión política que se toma por el baremo, sino que lo que estamos diciendo es, mire, el baremo le puede servir de herramienta para que usted tome una decisión más objetiva, más basada en la trayectoria de las personas, en la experiencia de las personas, y no simplemente una cuestión, una decisión. Solo la idoneidad, como lo establece exacto, como lo establece la Constitución, porque no es invento de nosotros. O sea, no es de que nosotros queramos que en este caso se elijan a las personas idóneas, es la Constitución la que lo establece. Y la Sala en esta última sentencia lo que dice es, mire, tiene que usar un instrumento de medición, porque si no, ¿cómo va a realizar la elección? Justificar por qué este y por qué aquel no, ¿verdad? Exacto. ¿Y será en qué medida, por ejemplo, las organizaciones en las que ustedes están también en este consorcio por la transparencia han visto alguna evolución en los mecanismos de selección de funcionarios de segundo grado en la Asamblea Legislativa? Bueno, creo que hay que reconocer que se han dado pasos de avance, insuficientes sin duda. Sí. A veces se dan 2 pasos para atrás, pero se han dado pasos en este proceso. Ya, si usted se recuerda, antes se hacía la transmisión por el canal legislativo de las entrevistas, ¿sí? Pero el paso que nosotros consideramos que fue importante es permitir que sociedad civil estuviera en las entrevistas, por ejemplo. Entonces ya eso es, si se quiere, un pequeño avance, porque sociedad civil ya puede hacer preguntas, plantear preguntas, que obviamente nos reclaman algunos diputados por qué no estuvimos presentes en este proceso. En esta oportunidad les reclamaron. Hay que tener en cuenta, uno, que pues la pandemia hace más difícil que uno pueda estar presente en este tipo de actividades, o sea, como si fuera una situación normal. Yo tuve que ir a la Asamblea, a la Comisión Política, por, no sé si recuerda, aquella jornada de consulta que hicieron. Ah, sí, para los decretos. Entonces, de atender la pandemia. De alguna manera, uno no se siente del todo cómodo ahí por el peligro de contagio. O sea, el peligro de contagio. Se siente inseguro en términos de salud, ¿verdad? Exacto. Entonces, estar todas las jornadas, o sea, no era fácil, pues, para sociedad civil, pero sí se le dio seguimiento por televisión a las entrevistas, o sea, porque se transmitieron. Sí, lo transmitieron. Entonces, nosotros sí seguimos desde ahí las entrevistas. No llegamos, pues, por esto que le digo. Pero el punto es de que han habido algunos avances con este tipo de elección. Incluso ya se había tenido en la elección de magistrados, si no mal recuerdo, de 2018, aparecieron unos nombres por ahí que se habían ya filtrado y que tenían el consenso político. Pero cuando se cotejaron con los baremos que se habían elaborado, si usted se recuerda, Acción Ciudadana tenía un baremo
ISD tenía un baremo, Leonardo Bonilla tenía otro. Otro, sí. Y entonces no nos aparecían estas personas que se nombraban como futuros magistrados de Corte Suprema, no aparecían en los primeros lugares. Entonces, digamos, ahí la Asamblea como que tuvo que retroceder un poco y modificó ese listado. Entonces, digo, de alguna manera se incidió y la Asamblea en algunas cosas tuvo que repensarlo, ¿verdad? Entonces creemos que eso puede ser una muestra de un avance en estos procesos, pero falta, o sea, para nosotros falta mucho para que este proceso sea realizado de mejor forma. Y la carta de presentación de los, están por depurar listado, licenciado Escobar, pero la carta de presentación de quienes están buscando la reelección como que no es la mejor, no tiene, digamos, una ponderación favorable. ¿O ustedes creen que sí? Porque el observatorio que también se instaló de la función de la Corte de Cuentas les da a deber en su ejercicio. Fíjese que nosotros tenemos las hojas de vida de las personas. Sin duda hay candidatos que no llenan el perfil, pero tenemos otras personas que sí tienen una carrera dentro del tema de la auditoría gubernamental. O sea, hay personas que son de carrera. Hay otras que tienen una experiencia mediana, pero tienen experiencia en el tema. O sea, es, como recuerdo, son 75 eran y hubo 2 que no pudieron, o 3 que no pudieron completar su proceso. Hay de ese grupo de personas, al menos si nos vamos al tema de la experiencia, la experticia en la materia, sí tenemos gente que la tiene, ¿sí? Solo que acordémonos que como es un cargo de dirección, también hay un aspecto de político, ¿sí? Sí. O sea, no solo es que si soy técnico, no, sino que es un tema también político y un tema de cuán independiente es la persona y cuán proba es. O sea, no solo es de que yo tengo una carrera de 20 años en la Corte de Cuentas, por poner un ejemplo, y eso automáticamente me hace magistrado. O sea, hay que hacer valoraciones, porque qué tal que esta persona ha pertenecido a partidos o no ha tenido un desempeño. Y es lo que sucedió con algunos de los actuales, incluyendo la presidenta, ¿verdad? Sí, que se le vincula por afiliación. Afiliación, aunque ella dijo que después se había desafiliado, pero... Sí, que hubo una vinculación. Entonces, el punto es que nosotros hemos revisado la documentación. Y sí, hay personas que sin duda están calificadas para el cargo, tenemos otras que no, y ahí es donde se da la diferencia, porque si usted se recuerda, gente de la Comisión Política dijo que para ellos los 75 son calificados para estar en la Corte de Cuentas. Y eso no es así. Eso no es así. O sea, hay, como digo, hay personas que sí tienen una... evidentemente tienen un mejor respaldo, ¿verdad? Sí, académico, un mejor respaldo de experiencia, etcétera. Entonces vamos a estar atentos a qué es lo que haga la Asamblea, porque ojo, si la Asamblea hace un procedimiento que se separe de lo que la Sala ya dijo, este nombramiento puede estar de nuevo sujeto a una demanda, porque, por ejemplo, se dice en estos días se va a depurar el listado y ya van a aparecer, ¿qué? 20, 15 personas o 10. ¿Cómo lo depuraron? ¿Con base a qué criterios? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cuál fue, por qué se escogieron a estas 10 o 15 y por qué no a otras? Entonces, eso es lo que tiene que la Asamblea demostrar fehacientemente y de una forma clara de cuál fue el criterio para hacer esta depuración. Y ahí es donde metemos el tema del baremo. O sea, ¿cómo usted puede depurar un listado? Puede seleccionar personas si no tiene una forma de medirlas. Sí, o sea, decir, ¿qué criterio les voy a dar un puntaje? Exacto, si usted dice, por ejemplo, bueno, vamos a tomar personas que tengan más de 10 años de experiencia en auditoría gubernamental. Solo esas son las que quedan. Bueno, ese es un criterio. Y es un criterio que puede parecer válido, ¿me entiende? O sea, porque están buscando gente con experiencia en la materia. Pero lo que tradicionalmente hemos tenido es que se hace la depuración, pero ¿por qué fue? Bueno, porque estos tienen el consenso de los partidos y estos son elegibles por los partidos. Solamente por eso. Y ha trascendido, fíjese, en la Asamblea que hay como en el
criterio político, mucho acuerdo avanzado para la reelección. Sí, eso se está manejando. Sin duda, siempre antes de una elección, los funcionarios que están ejerciendo el cargo y que se someten a reelección, siempre de alguna manera tienen, por decirlo de esta manera, un tanto de ventaja. Y siempre en la opinión pública se instala esa percepción de que pueden ser reelectos. Vamos a ver la comisión política, y ahí viene el punto, qué es lo que hace, cómo los evalúa, porque acá también hay que tener en cuenta que la Asamblea no puede realizar un proceso de verificación y de ponderación de las candidaturas de los actuales magistrados como si lo hiciera de una persona que no es magistrado. Sí, sí. O sea, porque, por ejemplo, estas personas ya tuvieron el espacio para ejercer el cargo. Entonces, es de evaluar si en el desempeño del cargo, y para eso son las entrevistas, en el desempeño del cargo, qué logros tuvieron, si cumplieron su plan de trabajo, si la Corte avanzó en la forma en que hace auditorías, en el número de auditorías, en los resultados. O sea, eso es lo que tendría que haberse evaluado. Serían diferentes criterios entonces. Para ellos, en el caso de las entrevistas, porque ya tuvieron la oportunidad. Que estuvieron en el cargo. Entonces, digo, para decirle pocas palabras, para hablar de reelección, un funcionario tiene que mostrar resultados positivos, que sean medibles, que sean cuantificables, que sean comprobables, que se tuvo en su gestión un buen resultado. Porque si tenemos personas que no se han desempeñado adecuadamente, no se han distinguido por la gestión, por ejemplo, y esto lo digo en general, no estoy hablando sobre los magistrados de la Corte de Cuentas. Entonces, sí, debe ser para todas las instituciones. No podemos estar pensando en reelegir personas que no lo han hecho. Entonces, por eso digo que ahí sirve tener claros los criterios de evaluación para, en este caso, por ejemplo, evaluar si los actuales magistrados han tenido un desempeño efectivo y ser sujetos de reelección. Sí, y ahí, hablando de evaluación, Acción Ciudadana, ¿qué ha detectado en el trabajo de la Corte de Cuentas? ¿Hubo cambios a partir de esta elección que se realizó, como dice usted, con cierto nivel de incidencia de las organizaciones de la sociedad? Fíjese que para, digamos, decir si la Corte, y eso no tenemos ahorita nosotros elementos para decir que la Corte mejoró en esta gestión. O sea, no tenemos, o sea, no se ha hecho desde las organizaciones un estudio que más allá de las meras percepciones. Sí. Porque por percepción uno puede decir, nada más, han sido buenos, han sido malos. O sea, la percepción muchas veces nos guía y nos equivoca en la realidad de las cosas. Sí. Pero acá creo yo que, y eso es una tarea pendiente que tiene sociedad civil, de hacer esta evaluación de los resultados que ha tenido la Corte de Cuentas de la República, y así poder señalar, bueno, si se ha avanzado o no se ha avanzado. O sea, porque, por ejemplo, cuando se dio el nombramiento, se decía del magistrado Ansora, por ejemplo, sí, Roberto que Ansora era una persona con una carrera dentro de la Corte de Cuentas de la República. Y en efecto, sí. Muy técnico. Igual que la presidenta, ¿verdad? Que la presidenta también tenía su par de años de estar dentro de la Corte de Cuentas. Entonces, el punto acá, como le digo, es que habría que evaluar estos 3 años a partir de resultados de la gestión. Y eso es lo que nosotros no tenemos, porque habría que, por ejemplo, ir a ver un dato, cuánto dinero se le señaló reparo de una mala utilización. Sí, ha habido mucho. A nivel de percepción, como dice usted, ha habido una serie de denuncias del sindicato sobre reparos sobre administración financiera. Sí, o sea, habría que hacerlo y para eso es que nosotros hemos señalado, bueno, mire comisión política, mire su comisión, usted tiene que indagar a profundidad en estos aspectos de la gestión o de la experiencia de los candidatos, porque al final, o sea, es muy fácil decir, no, es que en la Corte no hace nada.
O sea, pero ¿con qué base lo podemos decir? Y con esto no estoy diciendo que se está apoyando, no, la gestión, no, sino que para ser más objetivos en evaluación hay que tener datos y poder decir, no, mire, al final no se avanzó o sí se avanzó. Mayor objetividad entonces es lo que ustedes esperan, y dice que tienen expectativas de que el proceso de elección de los magistrados se realice en tiempo, que no tengamos el 27 una corte de cuentas incompleta. Eso esperamos, porque recordemos que las entrevistas concluyeron hace 2 semanas. Hace 2 semanas, ¿verdad? Sí. Entonces, creemos que ha sido un tiempo que puede permitir a la Asamblea Legislativa analizar cada perfil y, en este caso, escoger a las personas que son las mejores. Pero volvemos al punto. ¿Cómo lo hicieron? Sí, es que esa es la forma que me imagino la Comisión Política deberá documentar. Exacto, y si no lo hacen, ahí hay un problema. Puede ser una forma en que se genere un escrito para pedir una inconstitucionalidad. Vamos a ir a una pausa. El licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nuestro invitado de hoy aquí en Punto de Vista. Gracias por su sintonía y gracias a quienes también se conectan a través del Facebook Live. Adquiere el Seguro Futuro, tu seguro de vida, desde 1.70 mensual. Para mayor información, llama al 2239-9400 o consulta con nuestros asesores de seguros en la red de Cooperativa Fedecases. 7 de la mañana con 30 minutos en la poderosa YSKL. Continuamos con Punto de Vista. El licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, nuestro invitado. Bueno, pasando a otro tema, licenciado, ¿cómo se analiza el método? Porque usted me dice, yo no soy experto en cuestiones de administración fiscal, pero el método para la participación de la Fiscalía en un problema que es ya añejo, si se puede decir, como es la evasión fiscal y los procedimientos adoptados en los últimos días para evidenciar el trabajo que se pretende realizar para perseguir este delito. Bueno, en este caso creo yo que hay que dejar algo muy en claro. La evasión de impuestos es un delito y se debe de perseguir, ¿sí? O sea, no se puede tolerar que se dé evasión de impuestos, buscando en este caso sacar un provecho sin duda particular al evadir impuestos. O sea, eso independientemente quién sea y a qué grupo pertenezca, eso es delito que se tiene que investigar. Solo que acá lo que se debe señalar es que, pese a que estamos hablando de que es un acto ilícito, pero se debe de seguir el debido proceso. O sea, si ya terminó la fase administrativa en el Ministerio de Hacienda y se determinó que hay evasión de impuestos, pues bueno, lo que procede es certificar esto a la Fiscalía, y la Fiscalía investiga y procede. Ahí, digamos, hasta ese punto no hay ningún problema, y eso es lo que debe de pasar. El problema es cuando se instrumentaliza políticamente o se pervierte con una intención política lo que está sucediendo. Y acá creo que es evidente que se está utilizando políticamente este tema de la evasión de impuestos para sacar una ventaja electoral, para sacar beneficio político. O sea, eso sin duda está pasando acá. Entonces, ahí es cuando se pervierte el objetivo de la persecución de los evasores de impuestos, porque ya se está utilizando como un arma política, y eso es lo que no debe de pasar. Como digo, hay que perseguir al evasor, sí, pero hay que llevar esto al campo político para sacar un provecho. Ahí es donde no, porque estamos hablando de una cuestión tributaria, o sea, no estamos hablando de una cuestión política acá. Pero como aun y digo, cuando, digamos, los protagonistas puedan estar inmersos en la política. Claro, pero el tecnicismo de la Fiscalía se debe mantener una línea específica. Y no solo la Fiscalía, sino que
digamos, el tema del gobierno. Porque, por ejemplo, por declaraciones del ministro, se mencionaba que son 295 millones de dólares 293 millones. Lo evadido en impuestos. Entonces, si usted revisa redes sociales y opiniones de economistas, de personas que conocen del tema, le dicen, mire, ese dato está equivocado. Sí, fue una primera reacción, fíjese. Está equivocado porque yo he leído comentarios que significaría entonces que esta empresa tiene que producir el 4 o 5% del PIB del país, una cosa por ahí, para tener una renta de no sé cuántos miles de millones y tener que pagar esa cantidad de... Entonces, no ha habido una rectificación, porque sin duda los datos, por lo que dicen los expertos, están equivocados. No ha habido una rectificación. Y por ahí alguien decía, bueno, es que no suena tan bonito decir 5 millones de impuestos, que si es algo razonable, a decir 293. ¿Sí? ¿Y usted cree que si se mantiene una línea jurídica, el método puede ser funcional para enviar el mensaje a los evasores? Sin duda se manda un mensaje, solo que ahí es donde no solo es un mensaje al evasor de que cumpla con la ley, sino que también se manda un mensaje de que este tema de evasión de impuestos puede ser utilizado como arma política. O sea, también se manda ese mensaje. Y eso es lo que yo le decía. ¿Se debe de ser contundente con la persecución de la evasión fiscal? Sí, y hay que mandarle estos mensajes de que no están impunes y que se les va a perseguir para que estas personas corrijan su comportamiento, que es ilegal, y se apeguen a la ley. Pero, como digo, lastimosamente se está utilizando este tema, que es de suma importancia para la sociedad, se está utilizando políticamente. Entonces ahí también le manda a los opositores del gobierno, les manda la señal de que, o el mensaje, no, mira, yo también puedo utilizar esto políticamente. O sea, y ya hemos escuchado, por ejemplo, a personas o empresas que tienen una postura crítica del gobierno, que les han mandado auditorías de años anteriores, candidatos, candidatas que les ha pasado esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta actividad estatal, pues de la verificación del pago de impuestos, la persecución del delito por evasión y todo esto, y tratar de mantenerlo dentro del ámbito que corresponde. O sea, el ámbito tributario y el ámbito penal, no llevarlo a lo político, porque ahí es donde se pervierte, o sea, porque ya no es una actividad sana, sana desde este punto de vista del Estado para que se cumpla la ley, sino que se tergiversa y se termina siendo un arma de persecución política. Y ese es el problema. Habrá que esperar. ¿Usted cree que estos procesos puedan fortalecerse desde la Fiscalía? ¿O será que, porque el fiscal también, alguien dice que está como buscando preparar el terreno para ir fundamentando su reelección? Y volvemos a lo que usted nos explicaba. ¿Por qué es necesario que un criterio de reelección se fundamente en medición de resultados? Claro. El fiscal, algunos opinan que estos casos son una forma de promover la imagen del fiscal. Habría que, digamos, para dar una opinión y un veredicto, si se quiere decir, sobre esto, habría que ver en qué concluye el caso. Por ejemplo, o sea, ¿cuál es el resultado? Con esto de las detenciones por el tema de las armas, donde está López Davison, el ex ministro exacto. Entonces, por lo que se vio, la Fiscalía iba a pedir sobreseimiento para Munguía Payés. No, para el otro ministro. José Atilio Benítez Parada. Sí, iba a pedir sobreseimiento porque había prescrito el delito. Entonces, si había prescrito, ¿por qué se llegó a detener? O sea, ¿me entiende? Entonces, ahí es cuando uno comienza también a cuestionar por qué se toman ciertas decisiones a nivel de fiscalía.
o porque no se toman otras No, decisiones. sí. Entonces, ahí creo yo que y creo que sobre la figura del fiscal, no digo de este fiscal, sino que del fiscal en general, siempre recae todo el peso de la opinión pública cuando se habla de reelección. O sea, ahí creo yo que siempre se da esto, o sea, y no se escapa ningún fiscal. Recordemos Luis Martínez, que estaba buscando la reelección y, por ejemplo, sociedad civil y varios sectores dijeron, no, mire, no se tiene que reelegir al fiscal. Y el tiempo nos dio la razón, que al final estaba involucrado en una serie de cosas. Entonces, a lo que voy yo es que un fiscal que se quiere reelegir y que ha tenido más desaciertos que aciertos, se le pasa... Si se toma en cuenta los resultados... Claro, le pasa factura a eso. Sucedió con el ex fiscal Douglas Meléndez también. Sí, o sea, en positivo o en negativo, ¿verdad? Sí, le pasa factura y entonces hay una afectación. Pero, como de nuevo digo, para tener una evaluación más objetiva, habría que ver si la Fiscalía ha tenido un papel meramente político o si ha sido un papel que está pegado al mandato constitucional. O sea, eso en este momento es muy difícil dar una opinión concluyente. Sí pueden haber indicios y sí puede haber opiniones que indiquen que está haciendo un juego político la Fiscalía. O sea, porque hay quienes así lo señalan. La Fiscalía está jugando políticamente. No. Pero esto tampoco es bueno para la institucionalidad. Vemos cómo entonces la política está siendo como el eje de las acciones institucionales que se deben aplicar en un marco legal. Es que, digamos, la política está en todas las actividades. O sea, no podemos desvincular de la labor de una institución el tema político, ¿sí? Pero no hay que llegar al punto o no hay que confundir, digamos, que en todo lo que se hace es política con el hecho de hacer política partidaria. O sea, son porque por ejemplo, digamos, si partimos de la concepción que la política es la capacidad de mandar, que tienen unos de mandar sobre otros, las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Asamblea, eso es política, porque están mandando sobre los otros. Entonces, que el fiscal diga, vamos a detener a esta persona, eso está mandando sobre otros, eso es política. O sea, pero el punto es con qué fin lo hace. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, en todo hay política, en toda actividad estatal hay política, pero hay otros casos donde esta política es una política partidaria para beneficiar a sectores. Ahí es donde ya se pervierte la función pública. Sí, bueno, y también Acción Ciudadana, y como usted lo dice, dando seguimiento a aspectos electorales de nuestro país. Esta pandemia vino como a trastocar todas las esferas y El Salvador, en medio de este ambiente electoral, pues ha tenido que mantener las acciones para planificar los comicios de 2021. ¿Cómo ha visto algunos marcos? Por ejemplo, los no partidarios están teniendo problemas, los partidos políticos hicieron una elección interna que quizás no fue la mejor, todavía hay procesos que no se han resuelto. El PCN va a una asamblea, fíjense, extraordinaria, creo, el próximo fin de semana. Bueno, si se recuerda, cuando comenzamos esta plática, mencionaba de que pese a la pandemia hay procesos políticos que han continuado. Y uno de estos era el tema de la elección interna de los partidos. Sin duda, la pandemia tuvo que o alteró algunos de estos procesos. Porque, por ejemplo, vemos en el caso de 3 o 4 partidos que utilizaron herramientas tecnológicas para la votación, o sea, que fueron voto electrónico. Tenemos otros partidos otro partido que hizo voto postal, porcentaje de su votación, y los otros que hicieron su votación normal. Nosotros todavía no tenemos datos, ya lo solicitamos, pero no tenemos datos de si hubo una baja de participación
en los partidos. Creo que sí, bueno, tema de la todavía no pandemia. se los han dado, dice usted, pero incluso las mismas comisiones electorales, a excepción de la comisión del FMLN, reconocían una disminución. Sí, o sea, tuvo un impacto. Sí. Y impacto no solo en asistencia a la votación, sino que, por ejemplo, también en términos de todas las actividades que se hacen proselitistas internas para la elección de las candidaturas. Entonces, ahí hubo una alteración y se han señalado por militantes de partidos irregularidades en los procesos de elección. Sí. Algunas pequeñas y otras, sin duda, ya de un impacto mayor, pues. Bueno. Entonces, eso como parte del proceso electoral, porque hay que ver que las internas para elegir candidaturas son parte del proceso electoral. Sí, sí. Entonces ahí hay un señalamiento, o sea, queda esa impresión en el ambiente de que las elecciones internas de los partidos tuvieron demasiadas irregularidades. O sea, queda esa impresión. Sí, y esto les resta validez, digamos, a una planilla que se inscriba. Le resta un poco de legitimidad. Legitimidad, porque veamos el caso, por ejemplo, de Nuevas Ideas. Hay fuertes señalamientos de algunas de sus figuras destacadas que incluso van de candidatos de otros partidos, donde se dice hubo fraude, hubo irregularidades. También en el caso de Arena se señaló que hubieron irregularidades y el mismo día de la elección entiendo que se cayó el sistema y esto despertó suspicacias de algunos de sus militantes. Entonces se ha señalado que han habido, pues en este caso, algunas irregularidades. Y otra cosa que vemos también es que en algunos casos la mayoría de partidos políticos recurrieron a planillas únicas para la elección. O sea, cuando algunos de estos partidos habían mostrado un nivel de competencia un tanto mayor. O sea, es decir, que habían varias candidaturas, varias planillas, pero ahora han retrocedido a planilla única. Planilla única. La planilla única, decía en las comisiones electorales, lo que favorece es que el que tenga el mayor número de marcas en la elección interna tiene la posibilidad de aparecer en las primeras casillas. Es el único beneficio, lo veían en esos términos. Digamos más, la planilla única es un resultado de una negociación interna que tiene la dirigencia con las militancias de los diferentes sectores a efectos de concentrar esfuerzos del partido en un grupo de candidatos a efecto de que uno, mantener la unidad del partido y no dividir, porque esa es, digamos, la lógica con la que actúan los partidos. O sea, si hay dos planillas, por decir algo, para la alcaldía, la candidatura a alcaldía de San Salvador, esto en general puede generar fricciones dentro de los partidos, que muchas veces pueden terminar en separación, etcétera. O sea, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que buscan los partidos? Evitar esos conflictos. Y una forma es mover a la militancia a que se postule solo una planilla y se apoye esa planilla. O sea, y eso, digo... ocurrió en la alcaldía de San Salvador con el partido Arena, fíjese, el doctor Mansur estaba inscrito, pero al final herramientas que el partido tiene a nivel de estatutos lograron sacarlo. Sí, y al final lo que buscan los partidos es no generar división, no generar fricciones, no generar problemas internos, porque van varias candidaturas y esto lo hacen los partidos. Entonces, digamos, eso está permitido por la ley, la planilla única, sí. Sí, está permitido. Pero lo que habría que advertir es que si queremos transitar a partidos más democráticos, una de las condiciones fundamentales es esta libertad de la militancia para competir, o sea, para que se puedan postular y que no haya una incidencia de las dirigencias limitando este derecho o
inclinando la balanza a favor de ciertas candidaturas. En el caso de los no partidarios, están pidiendo que se reduzca el número de firmas a recolectar. ¿Podría esto afectar la legitimidad de la figura no partidaria? Que hoy tenemos solo uno, pero parece que ha llamado mucho la atención porque hay varias solicitudes, dijo un tribunal. Sí, yo creo que la victoria electoral de Leonardo Bonilla en 2018 y por otro lado el cansancio ciudadano con los partidos como figura ha provocado que creo que eran cerca de 20 y tantos. 39 solicitudes tienen, pero creo que habían confirmado como a 7 u 8. Es limitado el número. Sí, pero ha generado expectativa y hay más personas que mostraron su interés. Pero si nosotros vemos la candidatura no partidaria como una forma de participación política, creemos que este momento no es el mejor indicado para las candidaturas no partidarias. Y aquí lo decimos por dos cosas. Uno, por el tema de la pandemia, porque recordemos que, por ejemplo, los partidos ya no tienen que hacer ningún trámite extra para participar en una elección. ¿Sí? Solo hacen sus internas y participan. Pero los candidatos no partidarios deben de pedirle a los ciudadanos que les den un respaldo con las firmas y eso lo tiene que aprobar el Tribunal Supremo Electoral posteriormente. Entonces, la pandemia, por las restricciones de movilidad y evitar aglomeraciones, no son el mejor escenario para los no partidarios, o sea, para lograr reunir en San Salvador cerca de... Sí, en San Salvador son cerca de 15,000 firmas, las que tienen que, con todos y las de reserva que tienen que presentar. Entonces es un momento, digamos, no el mejor para esto. Sí, no hay condiciones. No hay condiciones para que las personas puedan llegar a un lugar que es concurrido y obtener firmas. O sea, no lo pueden hacer. Y lo otro también es que parece que el surgimiento del Partido de Nuevas Ideas puede acaparar, digamos, a los votantes que antes votaban por el resto de partidos. Entonces, ahí hay una fuerza política electoral que puede acaparar votos, acaparar votantes. Entonces, eso le puede restar a los no partidarios la oportunidad de obtener votos. O sea, y esto no es hablar en contra de los no partidarios ni a favor de Nuevas Ideas, sino que el punto es que hay una nueva oferta electoral que ha sido llamativa, o sea, o oferta política, que es Nuevas Ideas, que ha sido llamativa y que puede significar atraer a los votantes. Entonces, la iniciativa que se ha presentado, dudo que la puedan aprobar. O sea, porque recordemos que los partidos y la misma Asamblea Legislativa nunca ha estado a favor de las candidaturas no partidarias. O sea, y eso fue desde el primer momento que la sala emitió la sentencia. Entonces, no creo que prospere, más allá de que puede ser razonable. Bueno, vamos a esperar lo que ocurra entonces. Gracias por habernos acompañado, licenciado Escobar, esta mañana, y vamos a estar pendientes de las